Muy bien. Estamos viendo la relación entre la energía oscura y la supernova, que obviamente es íntima, porque justamente las supernovas permitieron eh, descubrir este misterio que es la energía oscura. En esta historia reciente que estamos comentando, en el 2007 se publicaron resultados de otra muestra, la muestra Essence. Fíjense que hay unas cuantas, ¿no? El Calanto Lolo, bueno, ahora Essence, el Supernova Legacy Project, el Supernova Cosmology Project, el High Z, o sea, hay varias muestras que luego lo que hacen es ir acumulando, ¿no? Porque, digamos, eh, en muchas muestras más modernas lo que hacen es en parte tomar información relevante de las muestras anteriores, ¿no? También. Bueno, Essence viene de, las siglas viene de Equation of State Supernovae Traced Cosmic Expansion, ¿no? El trace no le pusieron, el supernovae, la E de supernovae y la N de supernova, Cosmic Expansion. Bueno, querían ponerle Essence, digamos, y vieron cómo. O les gustó, digamos, que era lo más parecido que... ¿Por qué? ¿Por qué Essence? Y porque muchos de los modelos de energía oscura se llaman de quinta esencia. ¿Mm? Así, bueno, es pertinente, ¿no? Esta muestra Essence se constituyó de 60 supernovas. La descripción de esta muestra y las consecuencias observacionales están en este Astrophysical Journal de Woody Basie y colaboradores, vínculos observacionales sobre la naturaleza de la energía oscura, primeros resultados cosmológicos a partir de la muestra de supernovas Essence. Es un Astrophysical Journal del 2007. Como les decía, los de Essence combinaron sus resultados con los del Supernova Legacy Survey, los que vimos antes, y para un modelo de energía oscura con parámetro omega constante, obtuvieron, fíjense, es curioso, ¿no? Parece como que la energía, estamos al filo de la energía fantasma, ¿no? Menos 1,07, más menos 0,09 estadístico y más menos 0,13 sistemático. Pero igual, como les digo, no es para nada indicativo de que sea energía fantasma. Y una estimación para el parámetro de densidad de materia no relativista de 0,267 más menos 0,028 menos 0,018. O sea, del orden de 0,27 para el parámetro de densidad de materia común. Yo les comenté de paso una muestra que es de las más completas a la fecha. Esto ya se los había comentado en la transferencia 23. Este paper de Skolnick y colaboradores, así después búsquenlo en la transferencia 23. Les reitero el título, la muestra de curva de luz completa de supernovas tipo 1A espectroscópicamente confirmadas del Pan-STARRS 1, que es un muestreo, y vínculos cosmológicos a la muestra combinada Pantheon. Entonces, esto es un trabajo, bueno, publicado en el 2018. También se puede encontrar libremente en el archivo, acá en un posteo de 2017. Bueno, lo que hicieron fue combinar 279 supernovas del Pan-STARRS 1, EPS1, ¿ok? El Pan-STARRS 1, pero las 279 que tienen corrimientos al rojo entre 0,03 y 0,0
68. Estos datos los combinaron con estimaciones de distancias del Supernova Legacy Survey, etcétera, etcétera. Así como información obtenida del telescopio Hubble para zetas bajos. Resumen. El Pantheon Sample, la muestra Pantheon, es la muestra más grande a la fecha de supernovas. Tan grande que incluye 1048 supernovas con corrimientos al rojo que van entre 0,01 y 2,3. El Pantheon Sample es el muestreo más grande a la fecha de supernovas. Lo que hicieron es, claro, cuando uno ajusta parámetros con supernovas, bueno, tiene ciertos márgenes de error y demás. Si uno además incluye los datos de la sonda Planck, ¿no? Los datos del 2015, del Fondo Cósmico de Radiación, que yo se los he comentado, aunque no vamos a ver por el momento demasiado sobre esto, ¿no? El Fondo Cósmico, la información que nos da el Fondo Cósmico de Radiación, su espectro de potencias, nos da también mucha información sobre la constante de Hubble, el parámetro de densidad de materia no relativista, el parámetro de la energía oscura, o sea, la constante cosmológica, etc. En combinaciones diferentes, lo cual, si uno combina ambos tipos de información, que es lo que hicieron Skolnick y colaboradores, lo que obtienen es, fíjense cómo se va ajustando. Cuando uno une supernovas con CMB, lo que uno obtiene es un valor para el parámetro de densidad de la materia no relativista de 0,37 más o menos 0,012. O sea, errores mucho menores, convergiendo el valor a 0,3 para el parámetro de densidad. Y un parámetro de la ecuación de estado que sigue siendo consistente con una constante cosmológica. O sea, menos 1,026 más menos 0,041. O sea, ya no es 1,09, nada por el estilo. Estamos cerca de menos 1 y con un margen a menos de un sigma de menos 1. O sea que sigue siendo compatible con constante cosmológica. Si uno además lo combina con mediciones locales de H0, como por ejemplo, bueno, con otros métodos que hemos visto, todo lo que hemos visto antes, y con lo que se llama, que bueno, se los he mencionado de paso antes, y vamos a seguir mencionando de paso porque no es un tema que vamos a abordar en este curso, que son las oscilaciones acústicas bariónicas, que nos dan una escala cósmica que hasta hace 20 años no teníamos. Lograron todo esto dentro de esta publicación. La medición de energía oscura, digamos, de la energía oscura más precisa a la fecha. O sea, si a esto le agregamos mediciones locales de constante de Hubble y la escala de longitud cosmológica que me da el horizonte del sonido, de las oscilaciones que había justo antes de que el fondo cósmico se emitiera. Perdonen, yo sé que de esto ustedes no saben muy bien de qué estoy hablando, pero bueno, créanme. Obtienen este resultado, fíjense. ¿Cómo va convergiendo el W o omega a menos 1? Menos 1,007 más menos 0,089.
sigue estando dentro del margen de error omega igual a menos 1. Y omega A, acá se dan el lujo de ajustar un segundo parámetro, omega A, para decir que es 0,222 más menos 0,407. ¿Qué es eso? Es un modelo que generaliza el modelo WCDM. El modelo WCDM reemplazaría al modelo lambda CDM. El modelo lambda CDM es el modelo WCDM para W igual a menos 1. Bueno, el modelo omega 0, omega ACDM es cuando uno quiere parametrizar el parámetro de la ecuación de estado, no como una constante, sino va un paso más allá y le asigna una dependencia con el corrimiento del rojo. ¿Mm? Que es puramente fenomenológica, como para tratar de englobar una familia más grande, ¿no?, de modelos de quinta esencia o lo que sea. ¿Mm? Claro. Con este parámetro puedo englobar de forma más precisa familias más grandes de modelos de quinta esencia. ¿Mm? Que hay decenas de modelos de quinta esencia con distintos parámetros omega, en algunos casos constantes, en otros no, y en los que no, en muchos casos tienen comportamientos de este tipo. Muy bien. Bueno, hay muchas cosas que todavía nos quedan por ver. Hay una cosa importante que nos da mucha información, que es la presencia de variones calientes, ¿eh?, en el medio intergaláctico. Estos variones calientes, o sea, básicamente protones calientes y bueno, átomos calientes parcialmente ionizados, eh, entre otras cosas, también emiten rayos X. Yo puedo medir, bueno, el corrimiento del rojo, puedo medir la temperatura a partir de detectar, o sea, mido el espectro, si detecto líneas, mido el corrimiento del rojo, la luminosidad aparente de rayos X y también investigar cúmulos galácticos como un todo y calcular su diámetro angular. O sea, un cúmulo galáctico, como su nombre lo indica, incluye un conjunto de galaxias. Galaxias que tienen también gas intergaláctico. Yo puedo sacar información sobre todo eso, de diámetro angular, etc. Resulta que la densidad de variones calientes en relación a la materia total resulta ser proporcional a la distancia de diámetro angular a la menos 3 medios. Esto, digamos, es así. Vamos a ver algunas cosas más en breve. Por ahora, tómenmelo. Como les dije, ¿qué son los variones calientes? Bueno, hay gas caliente intergaláctico en los cúmulos galácticos, ¿eh? A eso lo vamos a llamar gas caliente. Ese gas caliente es fuente de rayos X y vamos a diferenciarlo de lo que son las galaxias. O sea, vamos a tener un cúmulo galáctico, galaxias que tienen su masa, y vamos a tener gas intergaláctico que tiene su masa. A eso vamos a llamar M-gas. Piensen ustedes que las velocidades peculiares dentro de un cúmulo galáctico virializado es de varios cientos de kilómetros por segundo, ¿no? Y esas velocidades peculiares también alcanzan a las partículas de gas intergaláctico. ¿Mm?
En la medida en que ese gas intergaláctico esté, aunque sea parcialmente termalizado por sus choques entre sí, va a tener mucho en común con un gas caliente, o sea, vamos a poder definir una temperatura, pero una temperatura asociada a partículas, a moléculas, a átomos, que tengan velocidades peculiares del orden de cientos de kilómetros por segundo, vamos a tener un gas con temperaturas altas. ¿Mm? De ahí esa emisión de rayos X. O sea, cuando vienen dos no sé, átomos de hidrógeno, cada uno a velocidades de, qué sé yo, 300, 500 kilómetros por segundo y chocan, puede emitir rayos X. Si suponemos que el cociente, o sea, de la densidad de bariones calientes en relación a la materia total es igual para todo cúmulo, ¿no? Al menos dentro de una dada muestra de cúmulos galácticos, uno puede determinar, o perdón, usar las observaciones de rayos X para ajustar la distancia de diámetro angular en función del corrimiento del rojo. Todo esto es un preludio a lo que vamos a ver, ¿ok? Lo que vamos a discutir se basa en un paper de Sasaki del año 96, de la revista de la Sociedad Astronómica Japonesa, un nuevo método para estimar parámetros cosmológicos usando la fracción de bariones de cúmulos de galaxias. Bueno, en este paper Sasaki propone el siguiente modelo. Todo esto en realidad, esta dependencia tienen que creerme porque además todo lo que es la disciplina de física de galaxias, evolución galáctica y demás es muy compleja. O sea, esta dependencia eh, de la densidad de este cociente con la distancia de la menos 3 medios, bueno, es algo que tiene que ver con modelos galácticos. Entonces, el modelo que propone Sasaki es el siguiente. El cociente de la masa bariónica sobre la masa total, donde masa total es este, la masa total del cúmulo, y la masa bariónica del cúmulo es la masa de las galaxias más la masa del gas intergaláctico. Entonces, la masa total del cúmulo va a incluir la masa bariónica, o sea, la masa galáctica, o sea, las galaxias más la del gas intergaláctico, más la masa de la materia oscura, la materia oscura no bariónica, esa que no sabemos qué es. ¿Eh? Bueno, A y B son constantes que son independientes de los parámetros cosmológicos. El parámetro cosmológico relevante es H. Acuérdense que H es el cociente, es la constante de Hubble en unidades de 100 kilómetros por segundo por megaparsec. Entonces, estos parámetros dependen solamente de cada cúmulo en particular y de los parámetros de ese cúmulo. Entonces, depende de la temperatura, de los electrones que hay ahí, de la densidad de número de electrones, del radio del núcleo del cúmulo. Todo esto hay mucha información que en realidad no vamos a profundizar porque tiene que ver con, yo les digo, con física galáctica, en la cual no vamos a meternos nosotros. La N0 es la densidad del número de electrones centrales en cuanto al centro del cúmulo. Para la densidad del gas, el tema es el siguiente. Con estas, digamos, temperaturas y velocidades, hay un alto porcentaje de este gas que está ionizado, con lo cual hay muchos electrones dando vueltas también. Por eso se habla de densidad de electrones. El perfil radial de densidad numérica de electrones proponen este perfil. Se supone simetría esférica para el cúmulo galáctico.
Beta entonces es el exponente de este perfil. Es un perfil en donde la densidad de electrones va de parte de densidad central. Y bueno, y va decayendo con esta potencia. Entonces, la idea es la siguiente. Va a haber valores, digamos, de los parámetros cosmológicos, que son los que yo también quiero determinar, de forma tal que los puntos que yo derive de este ajuste deberían caer en una constante. ¿Qué constante? Y la fracción bariónica sobre el total. O sea, la fracción de materia bariónica sobre el total, o sobre la masa total de los cúmulos. O sea, deberían caer estos puntos deberían caer en una constante. Para ciertos valores de los parámetros cosmológicos, para otros no. Justamente voy a ajustarlos para que caigan en una constante. ¿Eh? Por supuesto que yo sé que no es demasiado motivador esto, porque, digamos, la motivación de estas funciones no nos resultan conocidas, pero bueno, tienen que creerme eso. Es simplemente para que vean que hay otros métodos posibles. Hay un satélite que yo les hablé, el satélite Chandra, es un satélite de rayos X. Allen y colaboradores utilizaron observaciones de 26 cúmulos galácticos con corrimiento del rojo entre 0,07 y 0,9 y ajustaron el parámetro de la energía oscura como 0,94 más 21 y menos, más 0,21 menos 0,23. No se asusten por este número. Está dentro de los márgenes de error el 0,7, ¿no? El paper se llama Vínculos sobre la energía oscura a partir de observaciones de Chandra de los más grandes cúmulos galácticos relajados. Cuando dice relajados se refiere a relajados dinámicamente. O sea, que no hay movimientos colectivos en una determinada dirección, sino que ese cúmulo está gravitacionalmente ligado y las velocidades peculiares de los miembros de ese cúmulo galáctico tienen que ver con, digamos, la rotación virializada de todas esas galaxias dentro de ese cúmulo. No hay movimiento colectivo de ese cúmulo, ya se relajó dinámicamente. Obtienen este resultado. Hay otro trabajo también de Allen y colaboradores, 4 años posterior, vínculos mejorados sobre la energía oscura a partir de observaciones de rayos X de Chandra, de nuevo, en los más grandes cúmulos galácticos relajados. Esto es un paper del Monthly Notices del 2008. En lugar de 26 cúmulos, analizan 42 cúmulos galácticos en un rango, fíjense, un poquito mayor, entre 0,05 y 1,1. Obtienen un valor menor para el parámetro crítico de la energía oscura, 0,86 más o menos 0,21. Con mayor confianza, 99,99. En el mismo trabajo uno puede hacer otro análisis, que es relajar la hipótesis de constante cosmológica, pero suponer un universo euclidio con curvatura 0 y una ecuación de estado con un parámetro constante. Y directamente suponer para la densidad bariónica, porque al fin y al cabo es la parte bariónica la que me va a dar los rayos X. O sea, acá hay toda una cadena, ¿no? O sea, yo mi información, o sea, los rayos X vienen de la materia bariónica. ¿Eh? Y en particular los rayos X que vienen del cúmulo, digamos, de la parte intergaláctica, van a venir de la parte del gas intergaláctico. Después voy a tener que usar esos modelos
derivar suponiendo esto constante, calcular un valor para esto, ajustando esto a una constante esta combinación, acuérdense. Así que bueno, no es para nada trivial todo esto. Entonces, fijando, o sea, no ajustando, sino tomando para la densidad bariónica la que me da nucleosíntesis primordial, de la cual no hemos hablado, pero bueno, nucleosíntesis primordial me da información sobre cuántos bariones hay en el universo. Entonces, el mismo trabajo obtienen un ajuste para el parámetro de densidad de materia no relativista de 0,28 más o menos 0,6. Y para omega, menos 1,14 más o menos 0,3. Esto se los comento como a título informativo, no, como verán, no lo estamos viendo en profundidad. Simplemente, si quieren, como cultura general, ¿ok? Bueno, y como último tema de la clase de hoy, vamos a mencionar brevemente los gamma ray bursts, o en español, brotes de rayos gamma. En particular, los gamma ray bursts largos. Largo significa duración larga, y duración larga significa más de 2 segundos. Estos gamma ray bursts, no cualquiera, estos, pueden ser indicadores de distancia de luminosidad. Secundarios, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, no es que tengan una luminosidad absoluta constante, pero sí hay indicios de que esta luminosidad absoluta está correlacionada con la, digamos, energía pico y sobre todo con la escala de los tiempos de duración de este gamma ray burst. ¿Ok? Algo, digamos, salvando las diferencias, parecido a lo que ocurre con las cefeidas, nada más que acá en lugar de ser periodo de oscilación es tiempo de duración. O si quieren también algo que tiene que ver con las supernovas, que también se acuerdan que hay una relación entre el tiempo de decaimiento del brillo de la supernova y la luminosidad pico. Entonces, bueno, hay cierta información sobre esto. Por ejemplo, hay un paper del 2006, el diagrama de Hubble extendido a z mucho menor que 1, las propiedades de Gallardo de rayos gamma, de los gamma ray bursts, confirman el modelo lambda CDM. Es un paper ya que tiene unos 15 años, del Monthly Notices. Uno de los primeros ajustes satisfactorios del modelo lambda CDM, donde aquí la novedad fue que además de usar supernovas tipo 1A, 119, agregaron 19 gamma ray bursts, ¿no? Gamma ray bursts que tienen digamos que se ajustan a esta relación. ¿Qué es esta relación? Esto es la luminosidad volumétrica. Esto de ISO es porque es una luminosidad completa, volumétrica, pero se llama equivalente isotrópica durante la emisión, digamos, inmediata. Esto es una cuestión técnica, pero bueno, tiene que ver con el ajuste suponiendo isotropía y ajustada, y haciendo además un ajuste volumétrico. EMPK es la energía pico espectral, o sea, digamos, la zona espectral en donde la energía es máxima, y la temperatura, perdón, y T es el tiempo transcurrido, o sea, durante la emisión del 45% más brillante de la curva. ¿Ok? Eso es esto que está acá. Acá, perdón.
tengo que sacar esto, si no, esto. Bueno, C es una constante que se determina observacionalmente. Entonces, valiéndose de esta curva, ajustan todo. El rango de energía para calcular esto está entre 50 y 300 kV, pero acuérdense, en el sistema de referencia en reposo. A esto luego hay que corregir el corrimiento del rojo. O sea, este es el rango del espectro en donde yo mido, ¿no?, esta emisión, digamos, del 45% más brillante. Bueno, hay un montón de detalles técnicos para el que quiera profundizar. Por ejemplo, en esta publicación, de este ajuste, ¿no?, esta publicación, energía de pico de la propia emisión de gamma ray bursts largos versus la fluencia y el pico del flujo. Esto es para el que quiera profundizar en la física de estos gamma ray bursts largos. Y para el que quiera, digamos, profundizar en bibliografía más reciente, somos gamma ray bursts en relación a las distancias. Estos dos papers son más que suficientes como para que tengan un panorama actualizado. O sea, este paper de Dainotti, Cardoni, Piedipalumbo y Capocielo, evolución de la curva, de la forma, de las correlaciones GRB y la cosmología, y finalmente un paper más reciente de Dainotti, también de Dainotti y colaboradores, Gamma Ray Bursts como indicadores de distancia, aquí con toda la maquinaria, toda la paratología de el aprendizaje de máquina, Machine Learning. Es muy novedoso, realmente se está usando el Machine Learning en un montón de cosas. Y también para poder analizar toda la información de los Gamma Ray Bursts y su relación con las distancias, como indicadores de distancia. Entonces es mucho más, por ahora es mucho más preliminar, mucho más precario que todo el universo de supernova tipo 1A, ¿no? O sea, todavía hay mucho por hacer aquí y mucho por ajustar. Pero bueno, no quería dejar de comentárselo, aunque sea por encima, para el que quiera pegar una leída a alguna de estas referencias. Yo creo que este es un buen momento para cortar. Vamos a parar acá.